Nuestra última conferencista de este primer bloque va a ser la doctora Sandra Beltrán. La doctora Sandra es médica cirujana de la Universidad del Rosario, pediatra del Hospital Infantil Lonesita Villegas, infectóloga pediatra del Hospital Infantil Federico Gómez de México, infectóloga pediatra clínica pediátrica de Colsantes y Clínica Universitaria Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del Ministerio de Salud colombiana. En nuestra última conferencia, vacunación contra VPH, mitos y realidades. Doctora. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que nos vamos a dar cuenta que esto realmente es un trabajo en equipo y un equipo multidisciplinario, porque quien me antecede pues dio una excelente empiezo para esto. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia con esto de los mitos y realidades en la vacunación contra VPH, porque son muchas las preguntas y las cosas que podemos hacer en esto. Vamos a hablar en qué estamos con el VPH para que sepamos en qué parte. Ya vimos la parte genital, la parte de cervix, ano, etcétera, y vamos a ver también otras opciones en donde las vacunas podrían tener también un papel, a pesar de ser profilácticas, en una forma terapéutica coadyuvante. Ahora, como está de moda la meta, gracias a Facebook, pues ver el cuello uterino como una meta comunidad realmente, y qué esperar, porque después de las vacunas tenemos que ver un antes y un después. La eliminación del cáncer de cuello uterino, si es realmente una utopía, una realidad. Ya Lina habló mucho de esto y la responsabilidad que tenemos como grupo médico y decisorio en muchas de las actividades del país. Efectividad de las vacunas en tiempo real y que otras poblaciones, que es mucho lo que ustedes ya han hablado previamente, se van a beneficiar de esta vacuna, y esquemas de una dosis que ustedes ven, que es lo que probablemente vamos a hablar posteriormente en diferentes escenarios. Ya esto se habló claramente en cuanto a la epidemiología, solamente para resaltar de una forma rápida que todos estamos, obviamente, en algún momento de nuestra vida podemos tener una infección por VPH, en donde el 5% de todos los cánceres son de hombres y el 10% de todos los cánceres en mujeres corresponden a VPH. Y ustedes ven que los de alto riesgo están aquí arriba y ven cómo algunas de las vacunas, los que están subrayados 45 y 31, tienen protección cruzada, sobre todo en la vacuna bivalente, la tetravalente y actualmente ya la nonavalente, que pertenece a estos VPH específicamente. Y ven claramente cómo, aunque son 13 asociados a las neoplasias de alto riesgo, 40% infectan el área anogenital y el 85% de las verrugas genitales, como ya mencionó el doctor previamente, corresponden a 6 y 11 y también otro tipo. Y veamos entonces claramente cómo el VPH también se detecta en citologías normales. Ya se dieron cuenta cómo ha cambiado y avanzado este tamizaje que tenemos que cambiar a nivel general. Esto solamente para resaltar nuevamente la persistencia del VPH en todo lo que se mencionó previamente, la fisiopatología y la importancia en los diferentes escenarios y los diferentes sitios a nivel del cuerpo humano, tanto a nivel de cervix, vagina, vulva, orofaringe es una parte muy importante, y en pediatría también papilomatosis laringe recurrente. No olvidemos entonces que, como dijimos, el VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, y todos, tarde o temprano, más del 80% de las mujeres y más del 90% de los hombres a lo largo de su vida han de tener una infección por VPH, en donde la mayoría no van a ser persistentes, que es el sine qua non, obviamente, para cáncer de cuello uterino, y que la prevalencia inclusive pues, va a ser de una forma muy alta. Igualmente, en cuanto al cáncer anogenital, ya se mencionó mucho de esto. No vamos a entrar en esto. La papilomatosis recurrente laringia, recordemos que hay dos formas importantes: una juvenil en menores de 18 años con una incidencia que puede ir a 0.17 por cada 100.000, siendo mayor la de adultos, mayor de 18 años con 0.54, y fíjense que más o menos el 30% de niños que nacen de madres con condilomas van a tener como tal papiloma oral o papilomatosis recurrente laringia, 200 veces más chance que si su mamá no hubiera tenido condilomas en el tracto genital. Y fíjense que la muerte asociada a la papilomatosis recurrente laringia va del 1 al 2%, pero esto puede aumentar de una forma muy importante hasta 25% si hay diseminación laringia, o en tráquea, donde puede aumentar hasta 5%. Y la otra es ver cómo se está haciendo la autoinoculación a diferentes sitios, probablemente, en donde tengan un efecto, otro tipo de terapias como vacunas, etcétera, por las diferentes formas de transmisión. Esto ya lo mencionaron rápidamente, pero vean aquí el mapa epidemiológico de la incidencia de las tasas en VPH en general.
en cuanto al cáncer de cuello uterino y la mortalidad, en donde nuestro país, ya Lina lo mencionó ampliamente, y los antecesores, en donde Colombia todavía tiene un papel muy importante en prevención y acción en los diferentes escenarios que tenemos. Vean aquí el mapa de cáncer de cuello y orofaringe, en donde probablemente no lo vemos y lo que uno no conoce pues no lo diagnostica, así de sencillo. Entonces veamos cómo de todas maneras, tanto en hombres como en mujeres, es muy importante la parte que tenemos que ver con cáncer de cuello uterino. Sabemos claramente que este número de casos de cáncer de cuello orofaringio es más frecuente en hombres, casi 4 veces más. Una mujer por cada 4 hombres van a tener cáncer de cuello y de región orofaringia, y la mayor incidencia de estos es en países desarrollados. Ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica y en la tabla como Norteamérica y Oceanía, siendo más desarrollados, tienen una tasa de incidencia mucho mayor. Y la mayoría de estos cánceres, más del 60%, se van a ver en la 5ª y 6ª década de la vida. Y cuando miramos cuántos de estos serían prevenibles por vacuna de VPH, fíjense que tienen una alta tasa, tanto a nivel de orofaringe, a nivel de lengua y a nivel de garganta, como casi el 80%, hasta el 95-97% de cánceres serían inmunoprevenibles. Entonces es una responsabilidad nuestra también de tener chance en estos abordajes de cualquier motivo de consulta, poder también recomendar la vacuna a diferentes patologías. Miremos a esto que probablemente relacionado con la charla anterior. Esto es una cosa publicada actualmente en un póster reciente en Neurogyn del 2022, en donde ven la tasa de incidencia de infección persistente por VPH, que dijimos es el sine qua non para cáncer, en hombres, donde 295 de ellos eran hombres que tenían sexo con hombres y 1.576 hombres heterosexuales, en donde ustedes se dan cuenta aquí en la gráfica, como en cuanto a la persistencia entre hombres entre 16 y 27 años, tenía una persistencia a nivel de pene y de escroto. Por ejemplo, miremos primero los hombres que tienen sexo con hombres, de 7 más o menos a nivel de pene y 9.1 a nivel de escroto, perineal y perianal también menor del 10%, pero presentes. Y fíjense, ya en la región anal pueden llegar hasta 15 a 16%, lo cual hace también que respondan por la tasa de cáncer a nivel anal. Y fíjense cómo hay neoplasias en pene, en progresión de verrugas genitales en 8%, y fíjense para progresión a condilomas anales hasta el 40%. Que es muy importante, y ven la tasa clara que ya se mencionó previamente de ser una enfermedad muy prevalente de causa infecciosa, y fíjense la progresión a neoplasias de un 35% en hombres que tienen sexo con hombres, lo cual hace que tengamos un escenario claro, probable de vacunación, prevención e impacto a nivel de salud pública. Si vemos hombres heterosexuales, fíjense que también tienen una incidencia de progresión a verrugas genitales del 12%, y aunque no se crea, ya dijimos el tropismo en la charla anterior, que tienen a nivel de piel, vean que tienen hasta 6% de infección persistente en piel de escroto y pene. ¿Eso qué hace realmente cuando uno mira las cosas ya en el punto de vista práctico en este mismo trabajo? Ustedes se dan cuenta que las verrugas genitales, ven aquí en naranja los hombres que tienen sexo con hombres y en azul los que son heterosexuales. Fíjense cómo en heterosexuales el VPH6 es mucho más importante, con un 62% y 25% para el 11, y en hombres que tienen sexo con hombres, más importante VPH11 en 41% y VPH6 con un 50%. Pero cuando miramos cómo es la progresión que tienen estos diferentes VPHs y otros, porque a veces pensamos que 6 y 11 son solo de bajo grado y no tienen nada que ver en neoplasia anal, y vean que sí tienen que ver. Esto es solamente en hombres que tienen sexo con hombres, y se dan cuenta cómo para condilomas anales y neoplasia anal 1, el 60% es VPH6 y el 36% es VPH11. Si vemos ya aquí, para neoplasia anal 2 y 3, fíjense cómo también entra 18 con una parte muy importante, en un 18%, entra aquí 16,29%, y otros como VPH31 con un 25%, que son los relacionados de alto riesgo. Pero si ustedes se dan cuenta, en neoplasia anal, tanto 1, 2 y 3, fíjense cómo casi un 30% corresponde a VPH6 y 18% a un VPH11. Así que también tienen que ver con neoplasias anales y no son solamente relacionados con condilomas, que probablemente lo que nosotros tenemos siempre en mente. También entonces lo que mencionamos en cuanto a la metacomunidad, eso es lo que nos toca ver. El cuello uterino también como una metacomunidad donde tenemos diferentes VPHs con una coinfección, como mencionaba el doctor, con múltiples VPHs de alto riesgo, de bajo riesgo, en donde van a tener que ver claramente esto para poder entender y predecir qué va a pasar una vez que nosotros hagamos algún tipo de intervención como la vacunación.
mirar qué pasa si hay un reemplazo de tipos vacunales, como pasa con otras virus o bacterias que tengamos experiencia en inmunización, si es que se está reemplazando por otros VPH de alto riesgo y qué ha pasado al respecto, y qué pasa con los cambios de tipos y la prevalencia de enfermedad. Obviamente, a medida que ya conocemos esto, vemos que el cáncer de cuello uterino va a ser un desenlace tardío y lo más temprano que podemos ver es el impacto que tengan en condilomas realmente. Entonces, obviamente, ve los cambios de la prevalencia del tipo de VPH, los cambios en displasia cervical relacionados con esos tipos de VPH y los cambios en la incidencia de cáncer cervical posteriormente, que es lo que más nos va a direccionar cómo está funcionando esto. En cuanto a reemplazo vacunal, hay un estudio que se hizo en Nueva York recientemente publicado, en donde desde 2007 a 2019 se vieron y se vigilaron cómo eran los tipos vacunales una vez se impactaba como tal esta comunidad con vacunación, con 1.453 mujeres que se revisaban cada 6 meses tomándole el tipificado para VPH, y se vio la prevalencia de la corte vacunada. Ustedes ven aquí las diferencias, que es el impacto vacunal en los tipos vacunales del VPH. O sea, los que están en la vacuna tienen un impacto importante, casi con una disminución de más del 50%. Igualmente, también relacionados previo al debut sexual, mucho mayor impacto, es decir, es mejor vacunar a las niñas antes de que empiecen con relaciones sexuales y a los hombres que posterior a ello, porque el impacto va a ser mejor y también su sistema inmune va a tener una respuesta mejor. Y la prevalencia para VPHs no vacunales a nivel cervical, vean cómo si se mantiene, incluso aumenta posteriormente, que es lo que se llama, y podrían sugerir un reemplazo vacunal. Sin embargo, la información no es contundente para decir que tenemos un reemplazo vacunal de virus de VPH. Sin embargo, siempre hay que seguir haciendo como tal el tamizaje. Y fíjense entonces que tenemos una asociación inversa clara para los serotipos vacunales, para 16, para 18 y para los relacionados como 31 y 45, es decir, a más vacuna, menos VPH y menos cánceres relacionados con este tipo de VPHs. Y una asociación de aumento, obviamente, con los serotipos que no están, si no tiene una protección cruzada demostrable. Y obviamente ya sabemos que esta relación de eficacia cruzada ya está especificada para las diferentes vacunas que tenemos. Esto lo han mencionado claramente todos los que me han antecedido, y claramente la cobertura, que es lo que en este momento vamos a hablar en cuanto a vacunas, porque ya hablamos de tamizaje, del acceso temprano a un tratamiento adecuado, etcétera, va a ser muy importante tener 90%. Y esto empieza desde su consulta. Usted tiene que tener 90% de su consulta vacunada, 90% de su municipio, porque nosotros podemos tener un denominador que no refleja realmente lo que pasa en el país, menos con los procesos de migración, desplazamiento y actualmente lo que tenemos en cuanto a seguridad, etcétera, que también afecta como tal, además de la pandemia, que ha sido un gran impacto en las coberturas de vacunación. Vean cómo la mayor efectividad, vuelvo a repetirles, es antes de empezar las relaciones sexuales, y se sabe claramente que si nosotros tenemos una muy buena adherencia a esta vacunación, tenemos un mayor impacto si vacunamos niñas menores de 14 años, con un mayor impacto tanto en verrugas como en cáncer y en todos los desenlaces, porque aparte vamos a hacer un efecto rebaño muy importante para cubrir a las mujeres que no están vacunadas y donde hay una disminución, no tan marcada como el impacto vacunal, pero que claramente existe. Vean cómo la eficacia, esto ya todos lo conocen, la eficacia en los diferentes desenlaces clínicos, solamente para ver que tanto en la enfermedad de bivalente, por vacuna prevenible por bivalente como por tetravalente y actualmente por nonavalente, tenemos un gran impacto, y cómo son las diferentes protecciones cruzadas, que probablemente es lo que menciona y da un beneficio de las diferentes vacunas en los cánceres o en las neoplasias o patologías asociadas a los diferentes VPH de alto riesgo. Igualmente vemos cómo el cáncer cervical en mujeres vacunadas, nuevamente insisten, ya en tiempo real, en países donde tienen un seguimiento claro, como son Finlandia, Suecia, etcétera, tienen un gran impacto si vacunamos a las mujeres en una forma temprana. Suecia, por ejemplo, claramente define, y en una forma reciente, que mujeres vacunadas menores de 31 años tienen un 63% menos de riesgo de tener un cáncer de cuello uterino versus si usted nunca se ha vacunado. Entonces, fíjense cómo las edades han bajado. Antes se decía que solo hasta 18 años, 25, claramente hasta los 45 años van la mayoría de estudios, pero hay un beneficio probable en mujeres todavía y hombres mayores de esta edad, en donde es claro el impacto en disminución de cáncer de cuello uterino, y aunque es un desenlace tardío, claramente lo impactan de una forma positiva. Y como en Dinamarca la mayor reducción del cáncer de cuello uterino se vio si usted se vacunaba o vacunaba a nuestras niñas antes de los 16 años. Fíjense, el impacto fue de 86% si vacunamos antes de los 16 años.
Si vacunamos entre 17 y 19 años, el impacto también es importante, 68%, y después de los 20 años, pues va a ser menor, pero claramente existe y por eso la importancia de tener este tipo de estrategias. Ahora, ¿qué otras poblaciones podrían beneficiarse en una forma irreverente que probablemente muchos off-label de lo que tenemos que decir en quién se puede beneficiar de la vacuna de VPH? Obviamente, ya hablamos un poco de cómo los condilomas podrían beneficiarse, las diferentes neoplasias, etcétera, y vean que aquí importan muchas cosas. El tratamiento, por ejemplo, en verrugas genitales es demasiado ablativo, con un compromiso muy importante desde el punto de vista emocional, deformidad física y también de costos, en donde también disminuye claramente la calidad de vida. Y se sabe que esto también puede tener una inoculación, ya sea por autoinoculación, por alteraciones diferentes a nivel del sistema inmune y porque la inflamación como tal también hace que cuando uno hace un tratamiento quirúrgico, este tipo de inflamación permita que vuelva un poco como el nicho naive que tenía y que respondan, por ejemplo, a vacunas, y en esto hay algunas de las estrategias que se están implementando, vacunas profilácticas, no terapéuticas, como un coadyuvante en diferentes tratamientos y las diferentes patologías. Y también porque se ha visto que puede mejorar la inmunidad mediada por células como tal las vacunas, que es parte de la estrategia y por eso lo que se promueve. Ustedes pueden ver aquí cómo las mujeres vacunadas y no vacunadas, si tenían antes una neoplasia a nivel cervical, ya sea tipo 2, 3, cómo va la disminución probablemente a una recurrencia posterior, y también a nivel anal se ha visto que esto tiene un beneficio. O sea, aunque yo haya tenido como tal una neoplasia y una infección previa por VPH de alto riesgo, me beneficio claramente de tener una vacuna profiláctica. Aquí ustedes lo pueden ver claramente, en donde las mujeres vacunadas, no vacunadas, la recurrencia de NIC2 con una vigilancia de 6 a 60 meses post-tratamiento, las vacunadas tienen una recurrencia de 3.9 versus las no vacunadas de 51%, y ustedes ven ahí el OR que es bastante bueno para este tipo de pacientes. Si lo vemos en una recurrencia de NIC1, también de 6 a 48 meses postquirúrgicos, ven la diferencia casi de 7.8 versus 13.5, con un radio de 0.45, la recurrencia de NIC3 en una forma muy similar, y ustedes pueden ver aquí en las diferentes pantallas cómo tiene una ventaja. Las que están en azul claramente tienen una ventaja tener una vacuna en esas patologías, es decir, si yo he tenido NIC2, 3 o 1, tengo un beneficio claro de poner una vacuna profiláctica. Si tengo una recurrencia a nivel anogenital, no tuvo ninguna ventaja, y tampoco en neoplasia intraepitelial vulvar o vaginal en este estudio. Sin embargo, sí en otras patologías, como la recurrencia de neoplasia intraepitelial anal en hombres, fíjense que en los vacunados tuvo una recurrencia, y ustedes ven en la pantalla, del 13.6%, y los no vacunados 30.7%. O sea, casi que de plano, cuando me llega a mí un paciente con este tipo de patologías, una de las estrategias sería vacunar al paciente para disminuir la tasa de recurrencias que tenemos, dado todo lo que tenemos y conocemos de este virus. Igualmente, los pacientes con papilomatosis y laringia tienen una clara ventaja de tener una no recurrencias. Fíjense, los no vacunados recurren en el 100%, mientras que los vacunados solo un 15.4%. Es decir, estas vacunas profilácticas tienen un nicho claro en prevención secundaria, no solamente en la prevención primaria, que ya lo vimos, tiene un impacto claro y es una obligación nuestra recomendarlas a nivel general. Y el tiempo de vacunación, sobre todo en papilomatosis y laringia, se recomendaría postquirúrgico, ojalá después de los primeros 30 días, o sea, en los primeros 30 días tener su vacuna ya para el paciente al día. Entonces, este es un nicho muy importante que probablemente no tenemos o no teníamos claro previamente. En cuanto a la papilomatosis y laringe, ustedes saben que esta es una patología de difícil manejo con un compromiso muy importante, ya mencionamos las diferentes clases. Los síntomas pueden empezar a aparecer entre 2 y 6 años. El VPH-11 es el que tiene una presentación mucho más temprana y también mucho más severa, y hay diferentes tratamientos adyuvantes que ya el doctor mencionaba también. En otro tipo de patologías, ustedes saben que se maneja interferón, se manejan diferentes sustancias y diferentes inmunológicos sistémicos también, y más reciente se ha usado vacuna profiláctica contra el VPH de ambas vacunas, tanto la vacuna tetravalente de MSD, que es Gardasil, como la vacuna bivalente de GlaxoSmithKline, y les voy a mostrar cómo se usa en forma profiláctica. Ustedes aquí ven que estos pacientes, cómo disminuye el número de procedimientos por año, bajando desde 2.7 procedimientos por año en la era prevacunal a después de que lo posvacunaron a 0.81. Y fíjense cómo también el intervalo entre cirugía y cirugía de lo que requiere a nivel de la recurrencia papilomatosis y laringe también se extiende. Es decir, estos pacientes claramente se benefician de tener vacunas de las que están disponibles a nivel del mercado, ya sea tetravalente, nonavalente o bivalente, según lo que se maneje en cada país.
Pero no solamente se maneja como tal a nivel sistémico con una vacunación completa, también hay algunos estudios en donde han mostrado diferentes tratamientos aplicando intralesionalmente la vacuna profiláctica de VPH. Este es un trabajo que se hizo con una aplicación intralesional de vacuna bivalente cada 2 semanas hasta que aclaró como tal el condiloma o hasta 5 sesiones, versus comparándola con el estándar que es podofilina al 25% tópico 2 veces por semana hasta resolución hasta máximo 4 semanas. Recuerden pues que la podofilina es una resina vegetal que es purificada y derivada del Podophyllum pelatum y del Podophyllum emodi, que actúa uniéndose a la proteína del microtúbulo de la célula infectada y así produce una detención de la mitosis y de ahí su efecto como tal en el condiloma. Entonces, fíjense que como dijo el doctor, no todo es cirugía porque la recurrencia es muy alta, sino este tipo de patologías. ¿Qué pasa cuando dan este tipo de aplicaciones y cuáles fueron los resultados? Los desenlaces eran resolución completa, es decir, el paciente mejora completamente, parcial, que mejoran más del 50% del tamaño que traía el condiloma, y el número, o que no resuelve porque su resolución fue menos del 50%. Este es un ejemplo bastante didáctico de una paciente antes y después de la aplicación intralesional de la vacuna intralesional de la vacuna de VPH profiláctica en estas lesiones. Ustedes aquí ven las diferentes, en el grupo A y en el grupo B. El grupo A era el que usaban la vacuna bivalente y en el grupo B la vacuna se le colocaba la podofilina, y lo que se vio claramente era que disminuían el tiempo, probablemente en resolución era más largo con la vacuna, pero la tasa de recurrencias era mucho menor en el grupo que usó también como una terapia la vacuna intralesional. Así que puede ser una posibilidad a las personas que tienen o los médicos que manejan este tipo de patologías. Entonces, ¿qué otras poblaciones podríamos realmente beneficiar nosotros como decisores de salud? Ya hemos hablado claramente de todos los adultos no vacunados, siendo la inmunogenicidad se ha mostrado claramente que no es inferior a los adolescentes. Antes dejábamos solamente los niños, hombres que tienen sexo con hombres, los inmunocomprometidos, personas que han tenido neoplasias asociadas a VPH, claramente son una de las mejores posibilidades que tenemos para ampliar este espectro. Y para eso pues viene una opción probablemente de salud pública, que es bajar el número de dosis, aumentar las coberturas. ¿Y qué es lo que ha pasado con todo este aprendizaje que hemos tenido durante todo este tiempo de 2 dosis y luego 1 dosis? El Reino Unido probablemente es uno de los que lleva la mayor digamos como tal enseñanza y delantera para nosotros. Empieza inicialmente con Cervarix, vacunando mujeres de 13 a 18 años, luego pasa en septiembre de 2012 a Gardasil 3 dosis, luego pasa 2 años después a 2 dosis y posteriormente 4 años después también vacuna hombres que tienen sexo con hombres, dado el impacto que ya mencionamos previamente. Para 2019 ya sube la edad y fíjense cómo para 2020 ya se plantea una sola dosis y reduce básicamente porque ha visto una reducción y tiene un muy buen esquema de tamizaje, que es lo que decía Lina previamente. Tenemos que tener todo junto, una buena vacunación, una oportunidad y realmente tener un muy buen esquema de seguimiento. Los esquemas de 1 dosis se han visto tanto con vacuna bivalente como con vacuna tetravalente y con un seguimiento que no es un seguimiento corto, van a 4, 9 y 11 años, básicamente en la vacuna bivalente, y con vacuna tetravalente también a 7 y 10 años, en donde ustedes pueden ver que no es inferior a los esquemas de 2 o 3 dosis para infección persistente, que dijimos es la condición sine qua non para tener un cáncer a niveles de cuello uterino o a nivel anal, etcétera. Esto se ha visto que hay una disminución, sí, de los títulos geométricos que se alcanzan con la vacunación con una sola dosis cuando se compara con 2 o 3 dosis, pero la cinética de anticuerpos es bastante similar y la duración también se ha visto que es de una forma importante y permanente. Y además con la bivalente se vio todavía con 1 dosis una protección cruzada robusta contra los tipos de VPH 31, 33 y 45 a los 11 años y que no fue inferior a la vacunación con 2 o 3 dosis. En cuanto a la vacuna tetravalente, vemos también que los títulos, igual que en la anterior, aunque eran más bajos que cuando se comparaba con la tercera dosis, la cinética era muy similar a 5 años claramente, que no hubo diferencia en infecciones persistentes por VPH 16-18, independientes si habían recibido 1, 2 o 3 dosis a 10 años de seguimiento, es decir, ya tenemos ese tiempo largo de seguimiento también en cáncer, y que la eficacia vacunal frente a la infección persistente a los 10 años no fue inferior que versus 2 o 3 dosis con títulos incluso que superaban el 90%. Y los títulos de anticuerpos neutralizantes no eran inferiores en niñas de más de 15 años que recibían este tipo de esquemas.
Ustedes ven aquí ya, esto es un reporte independiente muy reciente que se hizo básicamente para febrero del 2022 en el Reino Unido, y lo que se hace realmente, este es un estudio extra también que mostró lo que ya previamente les mostré, que es el estudio Kenche, que muestra cómo es la respuesta con bivalente y con nonavalente en población con alta incidencia de los tipos vacunales que cubren esta vacuna nonavalente, o sea, los 9 tipos vacunales de alto riesgo. Era una protección efectiva contra la infección por VPH durante los primeros 18 meses posteriores a la vacunación, con una eficacia vacunal para ambas vacunas bastante buena, con bivalente del 97% y con nonavalente también del 95% frente a los 7 tipos de VPH de alto riesgo, además de 6 y 11 que los tiene como tal la vacuna nonavalente. Esto también es digamos como el reporte de una dosis ya de OMS y la recomendación general en cuanto a todo esto que les he mostrado previamente y lo que hemos aprendido, en cuanto a que se insta a todos los países a introducir las vacunas contra el VPH, porque ya claramente mostró Lina cuántos países sí tienen como tal vacuna y cuántos no. Y puesta al día de todas las cortes de niñas mayores perdidas, recomiendan programas de dosis según la edad. Ustedes aquí ven un esquema de 1 o 2 dosis para niñas de 9 a 14 años, esquema de 1 o 2 dosis para jóvenes de 15 a 20 años, 2 dosis con intervalo de 6 meses, no menos, para mujeres mayores de 21 años. Recuerden que el esquema entre más posterior a 6 meses tiene una buena respuesta, menor a 6 meses no tiene una mejor respuesta en anticuerpos y en prevalencia y permanencia de los anticuerpos. La meta, como ya se dijo, es mantener más del 90% de las niñas vacunadas para 2030, y fíjense que la cobertura de los países no alcanza el 90% y muchos sitios ni siquiera 13%. También hay esquemas alternos que se están planeando, que es empezar con una sola dosis, probablemente nonavalente, y luego colocar una de bivalente, o colocar primero una bivalente y luego nonavalente. Actualmente hay un estudio en Quebec que hay que mirar cómo es el seguimiento, arrancó en 2018, en donde se hicieron diferentes grupos, 2 dosis de nonavalente, una sola de bivalente y luego nonavalente, o nonavalente y luego seguido de bivalente, pero no tenemos reportes para esto, y dejar una tercera dosis, entre comillas, como empezamos nosotros, por si llegase a haber una inferioridad, pero que probablemente, dado todo lo que tenemos de la robustez de estos datos, no va a pasar. Entonces, ¿qué es la ventaja de una dosis? Aunque las tasas de seroconversión no difieren y los títulos geométricos son más bajos, la cinética de anticuerpos ha sido clara y con un beneficio. Y recordemos que aquí no existe un correlato clínico, no sabemos si los títulos geométricos van a tener protección o no, porque eso no coincide ni tampoco tiene un correlato claro con cáncer. Sin embargo, es el seguimiento de lo que tenemos y obviamente tener un tamizaje adecuado. Y cuando vemos las diferencias que puedan tener, básicamente se refuerza esta dosis porque la avidez es igual con 1, con 2 o con 3 dosis, lo cual nos da probablemente una ventaja para estos niños. Igualmente, lo que cambia en estas respuestas es la actividad de los TH1 y los TH2, que puede ser la única diferencia. Y en cuanto a verrugas anogenitales, que es donde puede haber una diferencia en lo que se ha mostrado en las diferentes muestras, en que probablemente con una dosis tiene una mejor respuesta, una peor respuesta que con 2 o 3, sobre todo para la recurrencia de verrugas anogenitales. Obviamente que las vacunas transdérmicas, donde VPH también tiene un espacio, es probablemente lo que venga posteriormente, y es lo que nos deja como tal un diferente esquema y un panorama diferente en cuanto a qué poblaciones podemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad, qué viene y qué otras cosas podemos impactar para tener claramente un esquema, porque el COVID nos dejó varias enseñanzas, pero por favor no normalicemos la inercia, que es parte de lo que hacemos probablemente, en dejar que las cosas pasen a ver quién toma la decisión. Muchas gracias.